Muy buenos días, jóvenes. Hoy, martes 20 de octubre, esta es nuestra clase número 20 de la teoría electromagnética. Ya comenzamos con lo que sería la tercera unidad. Hemos avanzado ahorita la unidad 0, que fueron los preliminares matemáticos, la unidad 1, que fue toda la teoría electrostática, y ahorita vamos a comenzar con los medios materiales, ¿no? Entonces, básicamente, medios materiales los vamos a dividir en dos partes. Una que es la materia conductora, y otro que son básicamente la materia no conductora, los dieléctricos. Entonces vamos a comenzar con la parte conductora, ¿no? Entonces vamos a empezar con la definición de un conductor perfecto. Básicamente vamos a decir que un conductor perfecto es un modelo, digamos, no es algo real, pero es un modelo macroscópico para la materia conductora, ¿no? O sea, la idea general que tenemos de los conductores se refiere a que son buenos conductores de electricidad, buenos conductores de calor, ¿no? Eh, los metales, por lo general, los encontramos en estados en los que conducen la electricidad, el cobre, etcétera, es de lo que está basado, digamos, toda la conexión de electricidad que tenemos. Entonces, digamos que como una definición, digamos, de lo que sería un conductor perfecto, sería un modelo de estos conductores reales, de la materia conductora real, con la propiedad de que los campos eléctricos estáticos están completamente excluidos de su interior, ¿no? Entonces, esa es la característica principal, ¿no?, que vamos a anotar aquí. Entonces, un conductor perfecto es un modelo macroscópico de un conductor real ¿vale? De un conductor real en donde los campos eléctricos estáticos son completamente excluidos de su interior. O sea, digamos que en cierta manera podemos pensar al conductor como un medio material macroscópico en donde en el interior tanto el campo eléctrico es cero como la densidad posible que haya de carga también es cero. Y entonces esto de acá es para todo R que pertenece al volumen que define al conductor. Entonces, toda la posible carga que puede existir en un conductor va a estar, digamos, en la frontera, ¿vale? O sea, puede ser que haya carga, ¿no? Pero toda esta carga está, digamos, la carga está en la frontera. Entonces, esa es la característica, digamos, que tienen los conductores, ¿no? Y esto, pues, se ha verificado, ¿no?, experimentalmente. Entonces, se define de esta manera. Básicamente lo que nos dice esta definición justamente es que toda la carga excesiva que tenga el conductor, que esté acumulada, pues va a estar acumulada sobre la superficie, ¿vale? Entonces puede ser que haya aquí toda la carga de exceso está acumulada en la superficie, que encierra el volumen S.
Este volumen, más bien, la superficie S encierra este volumen. Entonces, pues quiere decir que va a haber una densidad superficial de carga, donde estas RS son vectores que apuntan sobre la superficie, ¿no? Digamos que si yo tuviera aquí un marco de referencia, entonces el vector RS, por ejemplo, sería sobre toda la superficie, ¿no? De hecho, este vector RS, ahora que, bueno, algunos que están viendo geometría diferencial de superficies y curvas, pues tú lo puedes parametrizar, ¿no? Estos puntos con una parametrización que define la superficie. Y entonces, como un ejemplo, un ejemplo es el caso de un conductor esférico. De radio R. Okay. Entonces, un conductor esférico de radio R, digamos, yo tendría aquí mi esfera, aquí radio R, y pues digamos en el interior, como ya vimos, no hay campo eléctrico, y toda la carga posible que tenga, vamos a decir que tenga una carga de exceso Q. Toda la carga pues debe estar en la superficie, ¿no? Entonces yo puedo determinar cuánto vale el campo en el exterior, ¿sale? Y también el potencial, ¿no? Bueno, en este caso, pues de acuerdo con la ley de Gauss, podemos hacerlo, ¿no? O sea, podemos encerrar, ¿no? El conductor alrededor de, es decir, definimos una superficie gaussiana y con eso podemos determinar el campo eléctrico, sin mayor problema, ¿no? Y con eso también podemos determinar el potencial, ¿no? Entonces ahorita me voy a referir más que todo al potencial. Básicamente el potencial en el interior, ¿no? Pues el interior tendría que ser una constante, ¿no? Porque el campo eléctrico es cero, ¿no? Como estamos viendo aquí en la definición. El campo eléctrico es cero, pero el campo eléctrico es igual al gradiente, bueno, es igual al negativo del gradiente del potencial escalar. Y si el campo eléctrico es cero, por tanto el gradiente pues tiene que ser cero y por lo tanto el potencial tiene que ser una constante, ¿no? Entonces lo que tenemos es que phi r, ¿sale? Debe ser una constante para todo r que es menor que el radio, ¿vale? Porque eso es lo que está. Y el phi r para un r mayor o igual que el radio, pues por la ley de Gauss, al final podemos llegar a concluir que esto debe ser Q, la carga total, que encierra, dividido sobre 4pi epsilon 0 R. ¿Okay? Ahora uno se pregunta cuánto vale esta constante. Ah, bueno, pues por continuidad. Profesor, ¿Sí? disculpe, en esa desigualdad también es válido para R igual a R el radio. Aquí sería para todo R mayor o igual que R. ¿Okay? ¿Eso es lo que preguntabas? ¿O? Que Lo de arriba, lo de arriba. perdón. Sí, 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 lo de arriba. ¿En dónde? No, en la No desigualdad. es, no es ¿Acá? estricto. La O sea, desigualdad. sobre la frontera, la igualdad, Ajá. los No dice radios. la frontera. De este potencial. Sí. Sí, también aquí es para todo R menor o igual que R, el radio. O sea, lo que pasa es de que en la frontera, pues el potencial, o sea, si tú lo que puedes hacer es agarrar una superficie gaussiana
que sea suficientemente pegada, ¿sale? Infinitesimalmente pegada, pero por arriba de la frontera. O sea, por arriba de la superficie esférica. Entonces ahí, pues también vas a tener un campo eléctrico, ¿no? De este lado, digamos, por fuera. Entonces, en ese sentido, el potencial ahí, pues va a ser distinto de cero, pero va a ser una constante, ¿no? Todavía, ¿no? Entonces, de hecho, se ve aquí, si aprovechamos las condiciones de la frontera del potencial por dentro y por fuera, recordemos que el potencial tiene que ser continuo cuando atraviesa una superficie. Aunque la superficie cargada, el potencial es continuo. Entonces, digamos que a este yo le llamo, pues voy a tener phi, vamos a llamarle phi I y phi 2, ¿no? Para distinguir. Phi 1 en la frontera, que sería evaluada en R, y phi 2 en la frontera tienen que ser iguales porque el potencial es continuo, ¿no? Como lo habíamos visto. Entonces, esto implica que la constante es igual a Q sobre 4pi epsilon 0 R. Entonces, de esa manera, el potencial ya en todas las regiones podemos escribirlo, phi R, como Q sobre 4pi epsilon 0 R, ¿sale? Que es la constante para todos los R menor o igual que R, y Q sobre 4pi epsilon 0 R minúscula, que es la variable, para todo R mayor o igual que R. Y esa sería la expresión del potencial eléctrico para un conductor esférico, con simetría esférica y que tiene una distribución de carga. ¿Okay? Ahora, la otra cuestión es que una distribución de carga de exceso, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, que yo cargué el conductor y al final quedó aquí, o queda una carga, ¿no? Y aquí también la otra cuestión es de que justamente la propiedad de conducción que tienen estos materiales permite que la materia, más bien las cargas, se reorganicen y al final de cuentas queda la distribución de carga de manera homogénea, ¿no? Aquí en toda la superficie, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso pongo aquí nada más la carga. Muy bien. ¿Sí queda claro, verdad, Abraham? Sí. Sí, gracias. Bien, ahora, justamente hay un fenómeno que es la inducción electrostática que ocurre en los conductores. Inducción electrostática. Entonces, básicamente lo que uno tiene es justamente este reordenamiento de la carga dentro del conductor. O sea, básicamente, aquí lo podemos explicar con una imagen. Vamos a decir que yo tengo aquí mi conductor. Las cargas, ¿no? O sea, puede ser que haya cargas en la superficie, cargas positivas, negativa, positiva, etcétera, ¿no? Siempre sobre la superficie. Y cuando yo este medio material, yo lo someto a la presencia de un campo eléctrico que es externo, pues estas cargas se van a tener que reordenar, ¿no? Y puede ser que en el momento en el que yo enciendo este campo eléctrico, ¿vale? Lo hago distinto de cero, puede ser que haya cargas que se muevan hacia el interior, ¿no? O sea, por ejemplo, simplemente por la fuerza de Lorentz, acuérdense que la fuerza de Lorentz, para el caso eléctrico, la fuerza de Lorentz, que sería una fuerza externa que actúa sobre las cargas, sería, digamos, la carga sobre el campo eléctrico, ¿no? Entonces, si esta carga
es carga negativa, como pueden ser estas menos que están acá, entonces la fuerza es contraria a la dirección del campo eléctrico, es decir, en este caso la fuerza sería hacia acá, por ejemplo, ¿no? O sea, si esta actúa en esta dirección, esta actúa hacia acá. Entonces quiere decir que puede haber cargas que ocupen el interior de ¿cómo se dice? Del conductor, ¿ok? Puede ser que haya cargas que ocupen el interior del conductor, pero después, una vez que ya se mantiene encendido, pues se van a reordenar, digamos, estas cargas, porque estas se van a ir hacia la otra frontera, estas se van a ir hacia la otra frontera, y finalmente voy a tener un conductor, aún en la presencia de aquí voy a tratar de dibujarlo igual, la presencia del campo eléctrico, en la que se cumpla la condición que define un conductor, ¿sale? O sea, es decir, esta condición, que es que en el interior del conductor el campo eléctrico es cero y la carga se redistribuye en la superficie, ¿no? Entonces ese es el fenómeno de inducción aquí, pero ¿de qué manera se redistribuye? De tal manera que todas las cargas negativas van a estar de este lado de la superficie, y aquí van a empezar todas las cargas positivas. ¿Vale? Aquí todas las cargas positivas. Y aquí vamos a tener el campo eléctrico. Entonces va a llegar un momento en el que tanto el campo eléctrico, ¿sale? Como, o sea, de tal manera que aquí ya el campo eléctrico en el interior pues es cero, ¿no? Se cumple esta condición. Y entonces digamos que la distribución de las cargas al final van a estar en un equilibrio mecánico, y en ese equilibrio mecánico pues van a producir un campo eléctrico también, ¿no? O sea, ¿de qué manera podríamos tener un equilibrio mecánico? Pues la única manera es de que se cree un campo, que se cree un campo que le vamos a llamar campo auto o self, ¿no? Para usar la misma notación, de tal forma que, o sea, digamos, de tal forma que yo tengo los dos campos, campo eléctrico externo más campo eléctrico auto, self, y esto igual a cero para todos los puntos R en el interior del conductor, ¿no? Entonces, como este auto, digamos, tiene que, cuando se logra el equilibrio, digamos, en esta redistribución de las cargas, cancela a este campo eléctrico externo, pues entonces, pues también se van a reordenar las líneas de campo. Básicamente vas a tener líneas que van a converger hacia acá, que más adelante vamos a ver que esas líneas tienen que converger de tal manera que entren de manera perpendicular, ¿sale? Hacia el conductor. Eso se ve más adelante, pero también se puede ver y aquí salen, ¿no? Estas líneas así. Pero el punto es que entran aquí de manera perpendicular, pero se puede ver eso con la ley de Gauss o con las funciones a la frontera, ¿no? Y también la otra es de que como hay una polarización, ¿no? Digamos, las cargas positivas se van hacia la derecha, las cargas negativas se van a la izquierda, pues entonces el sistema se ve que a una distancia larga como si hubiera un efecto dipolar, ¿no? O sea, es decir, va a haber un momento dipolar que se va a manifestar aquí, ¿no? Claramente, pues por el hecho de que aquí tengo cargas negativas, cargas positivas, aquí podemos pensar que hay como una dirección preferencial, ¿sale? Y esta dirección preferencial tiene que ver con un momento dipolar. Vector. ¿Sí? Bien, entonces ese es el fenómeno de la
de la inducción eléctrica. Y bueno, justamente el asunto es de que como un hecho experimental, vamos a decir, los conductores se polarizan, vamos a decir, más fácilmente que los dieléctricos. ¿Ok? Y la razón, podemos dar una explicación más o menos sencilla en términos clásicos. La razón fundamental, bueno, la razón clásica es que justamente la característica de los conductores, bueno, los conductores igual, como toda la materia, está compuesta de moléculas, que a su vez están compuestas de átomos, pero tiene la característica que, digamos, los átomos o las moléculas que conforman al conductor tienen electrones de valencia, se llaman así, esos electrones de valencia. Estos electrones de valencia permiten ser arrancados de la banda de valencia, ¿no? Para pasar a la banda de conducción, ¿no? Cuando hay la aplicación, por ejemplo, de un campo eléctrico. Entonces, esos electrones que ya están en la banda de conducción conducen justamente la electricidad, cosa que los dieléctricos no tienen. O sea, digamos, para que tú puedas arrancar un electrón, digamos, de las nubes electrónicas que conforman a las moléculas o a los átomos que conforman al dieléctrico, tú requieres una energía más grande, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que permite la conducción eléctrica en un conductor y que no lo hace tan fácil, digamos, en el caso de un dieléctrico. Entonces, esa es un poco la razón, ¿no? Ahora, el campo, uno, pues, quisiera saber, digamos, cómo es el campo eléctrico fuera del conductor, ¿no? O sea, cómo es el campo eléctrico fuera del conductor. ¿Okay? ¿Cómo es el campo eléctrico fuera del conductor? Y pues es no es una tarea sencilla, ¿no? Determinar el campo eléctrico fuera del conductor. Y la razón es que depende, ¿sale? Esto de acá depende de la forma, de la geometría del conductor, de la superficie, vamos a poner aquí mejor, para que quede más claro, y puedan hacer conexión con su curso de geometría diferencial, de la superficie que define la frontera, del conductor. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, pues no es un problema tan complicado. Digo, es un problema complejo, ¿no? Porque pues tenemos que conocer con precisión cómo es la forma del conductor y depende de ese factor geométrico. También depende claramente de cómo está distribuida la carga sobre la superficie del conductor, ¿no? Ahora, por otro lado, una vez que ya se logra esta condición de equilibrio, uno puede preguntarse cómo sería el campo dentro del conductor. Ya sabemos que el campo total, ¿sale? O sea, es decir, me refiero a esta situación que se muestra aquí. Cuando yo tengo campo eléctrico externo, ¿sale? Se tiene que crear un campo eléctrico auto para que cancele este campo eléctrico externo en todos los interiores en todo el interior del conductor. Entonces quiere decir que adentro del interior del conductor es distinto de cero. De hecho, es el negativo de este campo
eléctrico externo, ¿vale? Porque este campo eléctrico externo, si yo no me fijo en el conductor, pues atraviesa, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces, digamos que este auto self contrarresta este campo eléctrico externo y entonces en el interior este auto self es distinto de cero. Pero se puede calcular conociendo cómo es el campo eléctrico externo. Entonces, básicamente, lo que uno tiene es que el campo eléctrico self se puede calcular como sigue, ¿no? Básicamente, lo que vamos a tener es que partimos de este hecho de que el campo eléctrico total es igual al campo externo más el E self, ambos dependen de R, pero además tengo que, bueno, digamos pues lo modulo, ¿no? Porque es algo externo, yo lo defino, ¿sale? Y el campo self, como solamente tengo la carga distribuida en la superficie del conductor, pues debe ser una expresión dada por 1 sobre 4 pi epsilon 0, por la ley generalizada de Coulomb, esencialmente, pero con la superficie, la distribución de carga, ¿vale? Y luego aquí la expresión que tiene el campo eléctrico en la superficie. Entonces, básicamente, lo que habíamos obtenido como la ley generalizada de Coulomb para una distribución de carga que está sobre una superficie S que define la frontera del conductor. Pero todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces, yo de aquí tengo una condición, este sería el E-self, básicamente, este que está aquí, y yo puedo calcular esta E-self, puedo determinar propiedades de self, porque este E-self es básicamente el negativo del campo externo. ¿Vale? Entonces, ese es básicamente lo que uno tiene. Bien, ahora la cuestión esta de que mencionábamos sobre la polarización que tiene el material, uno se pregunta cómo es E-self fuera de si consideramos una distancia suficientemente lejana, ¿no? Pues claramente fuera del conductor a una distancia suficientemente lejana, yo voy a ver esto como la contribución principal que se va a ver es como la de un dipolo eléctrico, ¿no? Entonces uno se pregunta cuánto vale el momento dipolar eléctrico. Entonces el momento dipolar eléctrico lo puedes calcular, pues, por su definición. Acuérdate, la definición sería la integral en el volumen, ¿no? Pero como la distribución de carga solamente está en la superficie, pues voy a hacer una integral en la superficie, ¿sale? Una integral en la carga en la superficie, donde este ds es el elemento de superficie, el vector r, que es el que define el desplazamiento de la carga, y la distribución de carga. ¿Vale? Este de acá sería la integral que tú tendrías que hacer para calcular el momento dipolar eléctrico, ¿no? Del material. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Bueno, si no, pues hay un teorema importante en este tema de materia conductora, que es lo que se llama el teorema de Thomson.
que también nos habla sobre este reordenamiento de la carga, ¿no? Entonces, teorema de Thomson. Ok. Entonces, básicamente, lo que tenemos como información previa antes de plantear el teorema de Thomson es que, por lo general, todos los sistemas físicos, ¿sale? Cuando alcanzan el equilibrio mecánico, ¿sale? Lo que hacen es que organizan su carga, ¿sale? Es decir, reorganizan la carga en el sistema de tal manera que se minimice la energía total mecánica. Bueno, la energía total, ¿no? En este caso, como es una reorganización de las cargas, pues lo que se minimiza es la energía electrostática, la energía total electrostática. ¿Sale? Y en realidad uno debe estar consciente de que los conductores, como toda la materia, ¿no? Pues es gobernada también por la mecánica cuántica, ¿no? O sea, es decir, los efectos cuánticos también son relevantes. Sin embargo, se ha visto que las contribuciones para el caso del conductor perfecto, es decir, las contribuciones de la mecánica cuántica, pues no son tan importantes, ¿no? Digamos, pueden ser despreciables. Entonces, pues con eso podemos plantear el teorema de Thomson, y básicamente lo que nos dice es que la energía electrostática total de un cuerpo con una forma fija y una forma fija y una medida dada, o sea, sin que tú transformes, o sea, básicamente vamos a plantearlo así en términos de imagen. O sea, digamos que yo tengo aquí el cuerpo, que para nosotros va a ser el conductor. Vamos a decir que la forma es fija, o sea, no la voy a modificar, ¿no? Y también las medidas, digamos, no voy a estirarlo, aunque yo preserve la forma, no voy a estirar el conductor, entonces se mantiene fijo, ¿no? Entonces son dos hipótesis. Entonces, la energía, o sea, lo que nos dice es que la energía electrostática es mínima cuando su carga se distribuye para hacer que el potencial electrostático sobre todo el cuerpo, es decir, sobre todo el interior, es una constante. ¿Vale? O sea, es decir, básicamente lo que nos está diciendo es la condición que vimos al inicio en la definición del conductor perfecto. En otras palabras, que dice, la energía electrostática es mínima cuando la carga se distribuye en la superficie o en el conductor de tal manera, ¿sale?, que el potencial en el interior del conductor, o sea, aquí, es una constante. Entonces, ese es el teorema. Entonces vamos a aquí a escribirlo para que quede más claro. Entonces sería la energía electrostática, ¿sale?, es mínima cuando la carga se distribuye, ¿sale?, de tal manera que de tal manera que el potencial es constante. ¿Sale? En todos los puntos del conductor, ¿no?
Pues vamos a ver. O sea, ¿qué es lo que tenemos que probar en el teorema? O sea, lo que se tiene que probar es justamente que la energía electrostática es mínima en esta condición. Entonces, lo que tenemos que concluir es que la energía electrostática es mínima. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es construir la energía electrostática, pero eso ya lo hicimos, ¿no? Previamente. Entonces vamos a decir que Rho, en general, vamos a decir Rho, sea Rho, la densidad de carga. Sea Rho, la densidad de carga, y del cuerpo, ¿no? Vamos a decir que el cuerpo tiene un cierto volumen B, ¿no? Tiene un cierto volumen, entonces esta densidad de carga, digamos, es la distribución de carga sobre todo el volumen, ¿sale? Y en general, ¿no? Digamos así, de esa forma. Entonces, de esa manera, digamos, vamos a decir que phi de x, phi externo, ¿sale? Es un potencial externo. Vamos a decir que ese potencial externo es debido a cargas externas, ¿sale? A la distribución, ¿sale? La distribución, digo, es decir, a la distribución de carga que define el conductor, en este caso. Y entonces, pues vamos a tener cuál sería la energía electrostática total. Pues vamos a tener dos términos, ¿no? Uno debido al potencial externo y otro debido a la energía en sí misma debido a la distribución de carga, ¿no? Entonces vamos a tener U, E, R, va a ser 1 sobre 8 pi epsilon 0, que es la expresión que ya habíamos derivado previamente, integral R, integral R', rho de R', dividido sobre R menos R', más la integral debido a la presencia del potencial externo, ¿no? Que sería integral de R', rho R', phi externo, R. Bueno, aquí ya no tenía que ponerle prima, ¿no? Pero bueno, entonces, que ya nomás es una variable. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es calcular la variación de... vamos a buscar el proceso de minimización de la energía electrostática y vamos a ver bajo qué condiciones se minimiza la energía electrostática, ¿sale? En el sistema, ¿no? A ver, permítanme un segundo, ahorita vuelvo.
Bien, continuamos. Bien, entonces, pues vamos a hacer el proceso de minimización que conocemos, ¿no? O sea, vamos a minimizar, pero vamos a considerar la situación en que esto lo vamos a pensar como una funcional, ¿sale? Una funcional de la densidad de carga. Ese va a ser el asunto. O sea, yo voy a variar la energía, pero la variación de la energía va a ser respecto a la densidad de carga. Ahora, tenemos que tomar en cuenta el hecho de que para minimizar, la carga total es una constante, que es la integral en el volumen de esta ρ, es constante. Entonces, esto hace que tú tengas una constricción. O sea, esta carga que está aquí es lo que significa, o sea, el hecho de que yo tenga que la carga es una constante, es una constricción cuando yo minimice esta energía. Es decir, pues yo voy a minimizarla de tal manera que esto, como constante, siempre se mantenga, ¿no? A pesar de que la ρ pueda ir variando. Entonces, hay el procedimiento estándar para hacer esto se conoce desde las ecuaciones diferenciales, porque puedes tener ahí ecuaciones diferenciales con constricción, etcétera, que es lo que se llama el método de Lagrange, los multiplicadores de Lagrange. Entonces, lo que haces es extender, básicamente, esta energía a una funcional, que vamos a llamarle I de ρ, que va a ser básicamente la energía. Voy a poner aquí la dependencia en ρ, porque eso es lo que... De hecho, aquí no debería ir R, porque ya se integró aquí en R. O sea, aquí debería ser ρ. ¿Sale? Entonces va a ser la energía con respecto a ρ menos un multiplicador de Lagrange, ¿sale? Menos un multiplicador de Lagrange, que es una constante, que fija la carga. O sea, de hecho, estrictamente, deberíamos ponerlo así, ¿no? Para que no haya confusión. Yo lo voy a poner como más lambda, y luego voy a poner Q menos la integral de D3R ρ. Y de hecho, estrictamente hablando, esta funcional también depende de lambda, ¿sale? Como algo, como una variable, ¿sale? Entonces vamos a ver por qué funciona lo del método de Lagrange, porque si yo hago una variación aquí con respecto a lambda, que en este caso, pues esta variación, como es un parámetro, pues resulta ser simplemente una derivada con respecto a lambda. Entonces, quizá aquí por un delta lambda, pero fíjate, la derivada con respecto a lambda igualado a 0, ¿esto qué me lleva? Pues justamente, esto no depende de lambda, esto depende de lambda, la derivada con respecto a lambda de esto es 1, y me queda esto justamente, ¿no? Pero si esto es igual a 0, pues justamente esta integral es igual a 0, que es justamente la constricción. ¿Sale? Ahora, pero la variación con respecto a ρ, pues no afecta este término. Por eso, si ustedes checan, o sea, tú puedes puedes hacer el planteamiento de la extensión de esta funcional sin incluir este término. ¿Vale? Sin problema, ¿no? Porque si lo que te interesa es la variación con respecto a ρ, en este caso, la vamos a definir simplemente como I ρ más delta ρ menos I de ρ, ¿vale? Pues este término no afecta, ¿ok? Entonces, ¿qué significaría ρ más delta ρ? Pues significaría como hicimos en electrostática, que hicimos variaciones, pero ahí respecto al campo, pues es exactamente lo mismo. O sea, aquí voy a agarrar, digamos, ρ de R, la voy a transformar por ρ de R, más delta ρ, que también depende de R, y lo mismo para el ρ', lo voy a transformar como ρ', más delta de ρ de R', y solamente me voy a quedar hasta el orden
lineal en el delta rho, ¿no? Entonces vamos a hacer esa variación aquí. Entonces lo que voy a tener es este primer término, pues simplemente va a ser básicamente delta rho, ¿no? Cuando yo varíe, voy a tener delta y de rho va a ser 1 sobre 8 pi epsilon 0, integral de 3R, integral de 3R'. Entonces voy a tener, primero va a ser delta rho por rho, o sea, va a ser rho que depende de R por rho prima, dividido sobre R menos R', más otro término igualito, 8 pi epsilon 0, pero ahora va a ser rho de R por delta rho de R' sobre R menos R', y luego el término que involucra el multiplicador de Lagrange, que es lambda, multiplicado por la integral de R delta rho, ¿vale? Entonces, lo que me gustaría es factorizar el delta rho, y aquí lo que observo es que hay una simetría entre R y R'. Yo puedo intercambiar R por R', este término queda invariante, ¿vale? Esta distancia es invariante, y puedo utilizar variables mudas y llamarle a R, le llamo R', a delta R le llamo, o la dependencia en delta R le llamo R, y aquí también puedo intercambiar estas propiedades. De tal manera que este término es exactamente el mismo que está aquí. Entonces, dos veces, y puedo factorizar la integral en R, entonces de tal manera que esta variación, pues la puedo poner como es dos veces, entonces va a ser 1 sobre 4 pi, voy a integrar, voy a sacar la integral, y también voy a sacar el delta rho, y lo que va a quedar como factor va a ser rho R' sobre 4 pi epsilon 0 de R menos R'. Perdón, aquí me está faltando una integral. Entonces va a quedar así, pero va a quedar aquí la integral. De hecho, mira, para que quede más claro, ¿no? Y lo puedan relacionar ustedes, va a quedar 1 sobre 4 pi epsilon 0, la integral de D3R', rho de R' sobre R menos R'. Esta es la integral, y luego va a quedar menos lambda, y esto pues tiene que ser igual a 0. Ah, pero ¿sabes qué? Me estoy equivocando, porque me falta en la variación del término que depende del campo externo, ¿no? ¿Vale? Que es este. Pero la variación simplemente es delta rho. Entonces aquí va a ser más integral de D3R delta rho por phi externo. Entonces aquí, en este término, pues la factorización es la misma. Lo único que tengo que agregar es el phi externo. Entonces déjenme borrar aquí. Voy a tener aquí más phi externo, que depende de R, menos lambda, y aquí ahora sí cerramos, y esto de acá sí va a ser. ¿Sale? Entonces, esta variación es para cualquier delta rho. ¿Sale? Como esto es igual a 0, pues por lo tanto el argumento tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, 1 sobre 4 pi epsilon 0, la integral de 3R', rho R' sobre R menos R', ya casi terminamos, phi externo de R es igual a lambda. Pero lambda es una constante, ¿vale? O sea, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que el potencial es una constante. O sea, es decir, cuando lambda es una constante, pues el proceso de minimización de la energía es mínimo, ¿no? Y claro que aquí hay un detalle, ustedes podrían decir, bueno, hay un detalle porque para que tú puedas decir que ese es un mínimo, tú tienes que irte a la segunda variación y demostrar que la segunda variación es positiva.
pero la segunda variación va a ser positiva porque este término no tiene segunda variación. Ya no hay segunda variación aquí. Este sí tiene segunda variación, pero la segunda variación es proporcional a 1 entre R menos R'. Estos tampoco tienen segunda variación, entonces, por lo tanto, ese es el argumento para demostrar que en efecto es mínimo. ¿Sale? Entonces, digamos, uno llega a esta expresión, ya casi terminamos, para todo R que está en el interior del volumen. ¿Ok? Entonces, lo que nos quiere decir es que lo que está del lado, lo que está del lado izquierdo es la energía, es el potencial electrostático total, ¿no? Es el potencial electrostático debido a la distribución de carga, ¿vale?, que está en el volumen B, más el potencial electrostático externo. Y lo que está del lado derecho es el lambda, que es el multiplicador de Lagrange, que es constante. Entonces, pues básicamente hemos llegado a la condición que hace que sea mínimo, es decir, que la energía electrostática es mínima cuando el potencial es constante. ¿Vale? Entonces, digamos que cuando este potencial es constante y lo igualamos a esta lambda, pues en efecto se cumple que esta variación es igual a 0 y y como le digo, nada más es cuestión de sacar la segunda variación, pero aquí se ve, digamos, que va a ser positiva y entonces por lo tanto eso hace que sea mínimo. Entonces esa es la prueba del teorema de Thomson y yo creo que aquí le acabamos, porque ya son las 12. No sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario. Ninguna, creo. Yo tenía una duda, porque creo que no oí bien por mi conexión. Adelante. Cuando nos comenzó a explicar inducción electrostática, mencionó algo sobre una polarización y una dirección preferente, pero no escuché bien eso. O sea, ¿cómo es que...? O sea, entiendo que tenemos como el conductor y que toda su carga se polariza, pero no entendí cómo se polariza. ¿Por qué? Básicamente, lo que tienes es, aquí está la cuestión, es que al inicio del conductor, antes de que tú tengas un campo eléctrico distinto de cero, pues todas las cargas están en la superficie. Pero ahí pueden estar conviviendo cargas positivas, negativas, etc. ¿Okay? Una vez que tú tengas el campo eléctrico distinto de cero, todas las cargas de carga negativa se van a mover hacia la izquierda y todas las dispositivas se van a mover a la derecha, justamente por la fuerza de Lorentz. ¿Sale? O sea, es decir, se van a separar el conductor, digamos que las cargas en el conductor se van a separar en cargas que están hacia la derecha y cargas que están hacia la izquierda, y eso es básicamente la polarización. ¿Sale? O sea, uno lo puede pensar como si hubiera, digamos, de esta carga negativa a esta carga positiva, pues aquí tienes un dipolo. De esta carga negativa a esta positiva tienes otro dipolo. Y así tienes muchos dipolos, de tal manera que la suma total pues es como un solo dipolo, ¿no? Cuando ya consideras la distribución de carga. Entonces este es el momento dipolar eléctrico. Sí queda claro, Rubén. Sí, una duda más ahí. ¿Eso es como para distribuciones uniformes? ¿O qué pasaría si, por ejemplo, tenemos muchas más cargas positivas que negativas? Ahí ya no podríamos considerar un dipolo, ¿sí? No, sí, también. O sea, digamos que al final de cuentas,
si tienes más cargas positivas y negativas, pues simplemente eso se va a ver reflejado aquí en el, ¿cómo se llama? En el momento dipolar, ¿no? O sea, digamos, no tiene que ser exactamente que haya las mismas cargas positivas que las negativas, eso solamente ocurre cuando el material originalmente es eléctricamente neutro, pero pues el material puede estar dotado de una cierta carga, ¿no? Y aún así se va a lograr la separación, ¿no? Aún aunque tú tengas distintas cargas, puedes tener contribución. Lo único que pasa es que el material, cuando tú lo veas a largas distancias, la primera contribución del momento del potencial eléctrico va a ser la contribución monopolar. ¿Por qué? Porque hay una carga total que no es cero. ¿Vale? Cuando tú tienes más cargas positivas que negativas, esa carga total va a ser positiva. ¿Vale? Y entonces la primera contribución que tú veas a largas distancias, pues va a ser la monopolar. Y si tú te acercas un poco, pues vas a ver que también hay un momento dipolar que se distingue, ¿no? Dipolar eléctrico. Pero si no hubiera cargas de exceso, lo único que vería sería el momento dipolar eléctrico. O sea, si hubiera la misma cantidad de cargas positivas que negativas. Rubén. Ah, ok. Sí, Perfecto. gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo creo que ya para la clase de mañana ahí sí ya les pido sus contribuciones, porque ahorita como nomás es de 1 hora, entonces no hay mucho tiempo. No, bueno, yo no tengo dudas. A lo mejor en la última parte, cuando metió las variaciones y los multiplicadores de Lagrange, porque ya hace tiempo que vimos eso. Ok. Bueno, el tema está expuesto también ahí en los preliminares matemáticos, ¿no? Ahí pueden checar el método de Lagrange, pero bueno, pueden consultarlo para refrescar memoria de lo que vieron en clase, en otros cursos, y puedan checar, ¿no? Perfecto. Bueno, pues si no hay más dudas, pues yo creo que ahí le dejamos. Y y nos vemos mañana en la clase. Hasta mañana. Vale. Dale, Doc.